Capítulo 2, versículo 41 al 47. Hechos, capítulo 2, 41 y 47. ¿Pueden salir los niños, hermanos, también? Hechos 2, 41 al 47. Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47. Hermanos, en estos versículos vamos a ver el inicio de la iglesia cristiana. Usted pregunta cómo inició la iglesia cristiana. Aquí está, a través de la primera predicación, después de que vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. El apóstol Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro, que era un apóstol temeroso muchas veces, cuando él negó al Señor delante de aquella mujer, de aquella sirvienta, ¿verdad? Digo, no lo conozco, pero en este caso el apóstol Pablo se para en medio de Pedro, se para en medio de todos y da un sermón maravilloso, y muchas personas, hermanos, reciben a Cristo en su corazón. Y ahí inicia, hermanos, la iglesia. Ahí inicia la iglesia. Vamos a leerlo todos juntos. Hechos 2, 41 al 47. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegrías y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque nos permites la dicha de empezar un nuevo año. Muchos ya no tienen esa dicha, pero nosotros sí, Señor. Y es por tu misericordia, Señor. Es porque aún tienes planes para con nosotros, es porque aún tú quieres hacer cosas grandes en nuestra vida, Señor. Padre, te pedimos que el día de hoy tu presencia de tu precioso Espíritu, Señor, pueda estar en medio de nosotros, pueda estar hoy usando esta palabra para traer ánimo, para traer victoria, Señor, a nuestra vida. Señor, usa mis labios, soy un siervo inútil, Señor, usa mis labios, Señor, pero usa tu palabra, que es poderosa, Señor, que es como martillo, que es como fuego, que pueda penetrar, Señor, hasta nuestra alma, nuestro corazón, Señor, y discernir los pensamientos y todo lo que hay dentro de nosotros. Y pueda haber cambios, Señor, el día de hoy en nuestra vida. Señor, solo tu Espíritu Santo puede hacer esa obra maravillosa de transformar al hombre, de producir el nuevo nacimiento, de hacer nuevas criaturas. Señor, nada podemos hacer, Señor, solo tú. Padre, te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Hermanos, yo creo que el deseo de cada uno de nosotros, hermanos, es seguir creciendo en todos los aspectos, ¿verdad? Algunos hemos crecido en algún aspecto en este fin de año, ¿verdad? Hemos crecido a los lados, tanta comida, ahorita ya empiezan las dietas, los gimnasios empiezan a llenarse, ¿verdad? Todos los días, ahí haciendo aeróbic y todo eso. Ya después se empiezan a vaciar, pero bueno, al menos los primeros días, los Herbalife, todo eso, yo ya empecé también a desintoxicarme de toda la comida del fin de año. Pero hermanos, el deseo espiritual de cada líder, pastor o misionero, hermanos, es que la obra crezca, ¿verdad? Es que haya más almas que vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que el deseo también de su corazón, hermanos, y espero que ese sea, es que usted pueda crecer este año más que lo que creció el año pasado, hablando en el sentido espiritual. La Biblia dice que el deseo, el corazón de Dios dice es que todos sean salvos y vengan al conocimiento de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ese es el deseo del corazón de Dios, hermanos. Y eso quiere decir que Dios quiere que la iglesia se llene de personas que no conocen del Evangelio, de personas que como nuestro hermano tiene el deseo
de conocer más al Señor Jesucristo. Y hermanos, ¿qué se necesita para que una iglesia haya un crecimiento? Y no solo un crecimiento temporal, sino un crecimiento sostenible, ¿verdad? Porque a veces sí se hacen actividades, llegan personas nuevas, pero no permanecen. No es un crecimiento sostenible. Hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos como iglesia, como creyentes, para que esas personas que vienen a los pies del Señor puedan permanecer? Porque a veces en las iglesias, hermanos, hay dos puertas: la puerta de entrada y la puerta de salida. Y muchas veces está más amplia la puerta de salida. Llegan personas, pero salen muchos más de los que entran, ¿verdad? ¿Y qué pasa? La iglesia, hermanos, no crece, se mantiene o decrece, hermanos. En lugar de sumar, resta muchas veces. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pues tenemos que ir a los principios de la palabra de Dios. Hermano, usted puede ver el crecimiento de la iglesia, la primera iglesia cristiana, aquí en la palabra de Dios. Crecieron de un momento de 120 personas que estaban reunidos en el aposento alto, crecieron a 8,000 personas en 2 predicaciones. Hermanos, ¿qué haríamos con 8,000 personas? Ayer estábamos aquí, nos tocó empezar con el pie derecho a hacer la limpieza del templo. Gracias a Dios, servir al Señor, hermanos, es lo mejor que uno puede hacer. David decía que su corazón estaba en la casa de Dios. Ojalá, hermanos, su corazón pueda estar en la casa de Dios. Y hermanos, decían, bueno, ¿cuántas personas pueden caber aquí? No sé, 100, 120, pero 8,000 personas. Miren, la primera predicación del apóstol Pedro, 3,000 personas se convirtieron al Señor. Ahí en Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día, ¿como cuántas? Como 3,000 personas, como 3,000 personas. Y después una segunda predicación en Hechos capítulo 4, versículo 4, ahí más adelante, si gusta acompañarnos. Hechos 4:4. Hechos 4:4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué dice? Creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Hermanos, qué bendición, hermanos, cuando la persona escucha la palabra, porque dice la palabra que la fe viene por el oír, y por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Cuando una iglesia se predica la palabra de Dios, hermanos, hay crecimiento. Las personas creen en Jesucristo porque actúa la fe a través de la palabra. El Espíritu Santo usa la palabra para convencer de pecado, de justicia y de juicio en los corazones. Y hermanos, en 2 predicaciones ya habían 8,000 personas, ¿verdad? Hermanos, ¿será que Dios quiere que las iglesias crezcan? Yo creo que sí. Dios quiere que las iglesias crezcan. Dios no quiere, hermano, iglesias pequeñas. Sí está bien las iglesias pequeñas porque tenemos compañerismo, pero hermanos, Dios quiere que la obra de Dios siga creciendo. Es el corazón de Dios. ¿Y qué necesitamos este año, hermanos, para que esta iglesia crezca? Para que su vida espiritual crezca, hermanos, porque yo creo que usted también quiere crecer espiritualmente. La Biblia dice que estemos firmes y constantes creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre, dice en 1 Corintios 15:58. Estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre. Hermanos, ¿qué hacía que esta iglesia creciera? Vamos a ver, hermanos, 5 cosas que hacía la iglesia para crecer. Y en primer lugar, leemos ahí en Hechos 2:42 donde estábamos. Hechos 2:42. Mire, estas cosas hacía la iglesia, hermanos, para poder crecer de una manera sostenida. Hechos 2:42. Leemos todos juntos. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice que perseveraban. ¿Qué entiende por usted por perseverar, hermanos? ¿Qué será perseverar? Ser constante. Ser constante, ¿verdad? Y es lo que comentaban muchos hermanos, que el deseo de su corazón este año es ser constante. Hermanos, si usted no es constante en cualquier cosa que emprenda, usted quiere terminar una carrera, pero usted va a la escuela de vez en cuando, seguramente no va a tener el título, ¿verdad? Usted quiere aprender cocina o lo que quiera aprender en la vida, si usted no es constante, hermanos, seguramente no va a lograr sus objetivos. Y también es en el aspecto espiritual.
La Biblia dice que nosotros debemos de perseverar, ser constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Hermanos, ¿cómo está en su constancia? ¿Es usted constante en las cosas del Señor? ¿Es usted constante en el aspecto espiritual? Constante significa mantenerse ahí firme. Truene, llueva o relampaguee, usted está ahí constante, usted está firme, hermano, usted está perseverando ahí siempre. ¿Y en qué perseveraban, hermanos, estos primeros cristianos? En primer lugar, perseveraban, dice, en la enseñanza de la palabra, dice, perseveraban en la doctrina, perseveraban, hermanos, en la enseñanza de la palabra. Hermanos, algo muy importante que debemos de, si usted tiene el propósito o lo que quiere hacer este año, es perseverar en la enseñanza de la palabra. Otra versión dice, la versión Palabra de Dios para Todos, dice, ellos estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles enseñaban. ¿Está dispuesto usted, hermanos, a aprender? Hermanos, dice la palabra, si alguno piensa que lo sabe todo, dice que no sabe nada como debería saberlo. Hermanos, nosotros de repente, dependiendo de las circunstancias, encontramos una palabra y dice, esto no lo había visto. No lo había visto de esta manera porque Dios le está hablando a su corazón en ese momento específico. Hermanos, ¿quién conoce todo? Solo Dios. Nosotros no. Podemos tener 20, 30 años en el Evangelio, pero seguramente hay algo que no sabemos. Siempre debemos, hermanos, como platicamos la vez pasada, ser humildes y tener ese deseo siempre de estar aprendiendo. Pero cuando usted ya deja de aprender, hermano, usted ya se estancó. Dios no quiere que usted se estanque espiritualmente. Debemos de estar, hermanos, constantemente aprendiendo de la palabra de Dios. Ahí dice que ellos estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles enseñaban. Hermanos, dice la palabra que debemos en 1 Pedro 2:2, yo sé que muchos lo saben, pero por los hermanos que son nuevos vamos a leer 1 Pedro 2:2. Dice que el cristiano debe tener ese deseo de aprender de la palabra, ese deseo de conocer de las escrituras, como si fuera, ¿como quién? Un niño. Cuando lo tenga lo leemos todos juntos. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dice que debemos de tener ese deseo ardiente, ¿verdad? Esa necesidad de aprender de la palabra. No sé, hermanos, pero yo cuando creí del Evangelio, yo tenía ese deseo de conocer. Yo me pasaba las noches enteras leyendo la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, hasta que la terminé de leer. Espero que usted tenga ese propósito de leer toda la Escritura. ¿Quiénes de ustedes ya leyeron toda la Escritura? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Que bueno, gracias a Dios hay varios. Ojalá, hermanos, que usted tenga ese deseo. Hermanos, yo tenía una sed de aprender de la palabra, yo quería conocer. Yo sé que a veces nos atoramos cuando llegamos a las genealogías ahí de números, ¿verdad? Y a mirar que fue hijo de Roboán y todo, y ahí se empieza uno a dormir, ¿verdad? Y sobre todo en la noche. Y a veces ahí se estanca uno y no continúa. Hermanos, pero tenemos, dice la Biblia, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Tenemos que proponernos y ser perseverantes, hermanos, en aprender de la palabra de Dios siempre. Dice, como un niño desea la leche, así el cristiano debe desear la palabra. Hermanos, un cristiano que no se alimenta de la palabra, hermanos, es un cristiano raquítico, que va a desmayar, que no va a permanecer. Dice el Señor cuando fue tentado, ¿verdad? Que el diablo le dijo, bueno, convierte estas piedras en pan. El Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, cuando usted está fortalecido en la palabra, el diablo no puede tirarlo. Pueden llegar diferentes doctrinas, los testigos, los mormones, quien sea, pero usted está firme en la palabra y no lo van a hacer dudar. Desead como niños recién nacidos, dice, la leche espiritual no adulterada, para que por ello crezcáis para salvación. Antier recibí una llamada de el pastor que me ganó a mí para Cristo. Yo viví en su casa un año y aprendí mucho, porque él tenía muchos libros cristianos, tenía Biblias, diferentes concordancias y todo eso.
Y la verdad que eso me ayudó a mí a crecer espiritualmente muy rápido. Yo al año ya era líder de jóvenes, tuvimos actividades grandes en Tuxtla Gutiérrez donde me convertí. Pero fue por el crecimiento, hermanos, que da cuando estudias a conciencia la palabra de Dios. Si usted no estudia la palabra de Dios, hermanos, se va a quedar chaparrito espiritualmente hablando. Y hermanos, qué importante es esto. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, para aprender de la palabra? Tenemos que en primer lugar estar atentos a las enseñanzas de la palabra, o sea, poner toda nuestra atención, todos nuestros oídos a lo que la palabra del Señor quiere decirnos. Hermano, antes de venir a la iglesia usted debe decirle: Señor, habla mi vida, habla mi corazón. ¿Qué quieres tú que yo haga este año? ¿Qué quieres tú que yo cambie este año? Y que sea el Espíritu Santo, hermanos, que hable a su vida. Ese debe ser el deseo de nuestro corazón desde que salimos de nuestra casa. Poner toda nuestra atención cuando estemos aquí. Yo sé que a veces el diablo nos hace piojito, ¿verdad? Y nos da el sueño y todo ahí. Y más hemos desayunado bastante, nos da el Parkinson. Y ya estamos ahí cabeceando. Entonces, pero hermanos, tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere decirnos. Miren lo que hicieron estos hombres allá en Nehemías capítulo 8, versículo 4 al 9. Nehemías 8, del 4 al 9. Nehemías capítulo 8, versículos 4 al 9. Hermanos, por mucho tiempo se había perdido la palabra de Dios, pero lo encontraron y empezaron a desempolvarlo y empezaron a leerlo. Y hermanos, el pueblo, hermanos, estuvo atento y Dios obró en esos corazones que estaban atentos a la palabra. Miren, Nehemías capítulo 8, versículo 4 dice: y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito, así como estoy yo ahorita, de madera, dice, que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azún, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, ¿cómo estuvo el pueblo? Atento. Dice, todo el pueblo estuvo atento. Y dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén. Alzando sus ojos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Imaginen el respeto que había, hermanos, por la palabra de Dios. Y dice, los levitas, Jesús, Abaní, Serabías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, dice, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Hermanos, esta va a ser nuestra actitud cuando venimos a escuchar la palabra de Dios. Tenemos que poner todo el sentido. A veces estamos pensando si apagué o no los frijoles, ¿verdad? Si quedó prendida la estufa o no, si me olvidó cerrar la puerta, si la dejé abierta o no. Pero hermanos, Dios va a cuidar de esas cosas. Amén. Usted tiene que estar poniendo todo el sentido a lo que la palabra de Dios, hermanos, tiene que decirle a usted. No importa quién esté aquí, no importa quién esté aquí al frente, hermanos, pero no es la persona la que está aquí, sino es la palabra de Dios, hermanos, la que le está hablando a usted a su corazón. Y dice, y leían en el libro, en el 8, de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Dice, porque todo el pueblo, hermano, dice que lloraba oyendo la palabra de la ley. Hermanos, la palabra de Dios muchas veces nos va a hacer llorar, ¿verdad? Porque va a actuar en nuestro corazón, va a ser usada por el Espíritu Santo, va a traspasar nuestro corazón, hermanos. Y el pueblo había sido traspasado, hermanos, por la palabra de Dios. Y dice que lloraba, pero no es ese lloro de tristeza, es un lloro de gozo, hermanos. Cuando la palabra de Dios nos habla, debemos de llorar de gozo, porque Dios está tratando con nuestra vida, Dios está tratando con nuestro corazón, hermanos. Hermanos, ¿qué tanto respeto y atención tiene usted hacia la palabra de Dios? Para empezar, hermano, usted es creyente.
¿Tiene una Biblia? Empezando desde ahí. ¿Tiene una Biblia? Y hermanos, muchas veces invertimos en una cosa, que queremos comprar una pantalla nueva, ¿verdad? Y ahorita a fin de año queremos cambiar todo lo viejo, hasta el esposo. Entonces, pero hermanos, la Biblia a veces la traemos ahí sin tapa, ¿verdad? Las hojas andan todas revueltas, la de Génesis está en Apocalipsis, la Apocalipsis en Génesis ya toda despedazada, hermanos. Debemos de invertir en esas cosas, hermanos, que van a edificar nuestra vida espiritual. Cómprese una Biblia, hermanos, una Biblia buena. Hay Biblias que traen concordancia, hay Biblias que traen ya exégesis, hay una Biblia que se llama de promesas, ¿verdad? Esas Biblias, hermanos, que van a edificar su vida, y léala. Es la mejor inversión, hermanos, que usted puede hacer este año. Cómprese una buena Biblia. Hay tantas Biblias, hermanos, que ya traen comentarios bíblicos. Si a usted le cuesta entender, ya traen los comentarios bíblicos ahí para que usted pueda entender. Cómprese, hermanos, un comentario del griego también, ¿verdad? La Biblia, el Nuevo Testamento se escribió en griego, y para entenderla mejor, cómprese esas cosas, hermanos, que van a ayudarle a entender la palabra de Dios, las costumbres que había en los pueblos en ese tiempo, ¿verdad? Hay gente que dice, es que el Señor Jesús tomó vino y por eso yo voy a tomar mucho vino este año. Hermanos, usted tiene que entender la cultura judía, ¿verdad? Por eso tiene que leer, porque en ese tiempo, hermano, era más peligroso tomar agua porque se moría de diarrea, de disentería, que tomar vino. Pero el vino que se tomaba, habían dos: uno que era el vino nuevo, que era un jugo de uvas. Ese es el vino nuevo, y el vino ya más viejo, el vino fermentado. Pero la gente tomaba normalmente jugo de uvas, vino nuevo, porque era más saludable. Pero no es pretexto, ¿verdad?, para alcoholizarse, ¿no? Pero tenemos que entender todos los contextos que había en los tiempos que se escribió las escrituras, hermanos. Entonces, hermanos, tenemos que empezar con lo básico. Usted una Biblia, hermanos, propóngase este año conseguir una Biblia. Si usted no sabe dónde las vende, hay una librería del Rey ahí en el centro, ¿verdad? Si no, yo le puedo conseguir una. Hemos pedido por internet en Monterrey varias Biblias. Hay Biblias para jóvenes, Biblias para niños. Qué importante, hermanos, que desde pequeños a los niños les compremos su Biblia. Esas Biblias, hermanos, ya tienen inclusive ahí dibujitos con historias de la Biblia. Y hermanos, bueno, que a mis hijos les compré una Biblia ilustrada donde venían todas las historias, y cada noche les leíamos una historia, la de Sansón, la de Jonás y todo eso. Los niños se acuestan, hermanos, escuchando las historias de la Biblia, no se acuestan en el celular, ¿verdad?, viendo ahí los videojuegos o tipo de cosas, hermanos. Qué importante, hermanos, que empecemos con eso, en tener la palabra de Dios, hermanos, a nuestro alcance. Si usted no trae la Biblia, hermanos, son dos cosas, hermanos. Una es, usted se avergüenza del Evangelio. Usted se avergüenza del Señor. ¿Qué dice la palabra? Que el que se avergonzare de mí, ¿y de quién? Y de mis palabras. Dice, yo me avergonzaré cuando venga en el reino de los cielos. ¿Se avergüenza usted, hermanos, de la palabra? De traer una palabra, de traer la Biblia. No se debe avergonzar. ¿Cómo lo van a identificar si es cristiano o no? A través de la palabra. Tal vez alguien puede verlo ahí en el autobús y diga, usted lleva una Biblia, usted es cristiano. Sí, pues mira, te voy a hablar de la palabra. Usted da testimonio, hermanos. Cuando usted trae una Biblia, usted da testimonio de que usted es un creyente. Hermanos, qué importante es eso, hermanos. Tenga la palabra, tenga respeto por la palabra, tenga la palabra, hermanos, ahí a su alcance, no se avergüence. Y hermanos, también otra cosa que tenemos que hacer es congréguese constantemente para escuchar la palabra. Los primeros cristianos, dice en Hechos 2:46, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Hermanos, ¿cuándo escuchaban la palabra estos hermanos? No un domingo, ¿verdad?, sino todos los días en el templo. Ellos se reunían, hermanos, para escuchar la palabra que era predicada a través de los apóstoles, hermanos. Qué importante es eso, hermanos. Dice la Biblia que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, visitando más cuando veis que aquel día se acerca. El Señor viene pronto, hermanos. ¿Cómo le gustaría que lo encontrara, verdad, en otro lugar, o congregándose, hermanos, aquí en la iglesia? Y en cualquier iglesia usted guste, hermanos, pero congréguese, hermanos. Los creyentes se congregaban cada día en el templo, y también se juntaban también en las casas, hermanos. Qué importante es esto. En este tiempo las iglesias solo tienen una reunión en las casas, en el templo, pero nosotros queremos ir a las escrituras y tener reuniones también
en las casas. Si usted no se ha reunido en una casa este año y Dios le ha puesto en su corazón, hermanos, el abrir su casa o reunirse en una casa, hágalo, hermanos. Gracias a Dios, el año pasado nuestros hermanos Noche, Cristian, ellos propusieron abrir sus casas. Y hermanos, hemos visto cómo el Señor ha bendecido. Ahí se predica también la palabra, ahí se aprende de la palabra de Dios. Entonces, Dios pone en su corazón el poner su casa para el Señor. Hágalo, hermanos. Es lo que hacían los primeros cristianos. Dice en Hechos 5:42, y por el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo. En todo momento, en todo tiempo, hermanos, debemos de enseñar y predicar a Jesucristo. Y hermanos, qué importante es esto, hermanos, que debemos de ser fiel, hermanos, en las reuniones, ser fiel en los cultos, hermanos. Hermanos, debemos de ser cristianos. Si usted tiene el propósito este año, sea un cristiano de 3 cultos. A mí me enseñaron así, ser cristiano de 3 cultos. El domingo en la mañana, el domingo en la tarde y el culto de oración. Sea un creyente de 3 cultos. Es la única manera en que usted va a crecer más rápido espiritualmente. Pero usted viene como el cometa Halley, ¿verdad? Una vez cada 70 años. Va a ser muy difícil que su vida espiritual crezca delante del Señor, hermanos. Hermanos, si usted quiere servir al Señor, también ese es un requisito. Porque usted no puede servir como maestro, porque usted está enseñando allá, no está alimentándose de la palabra y después ya no viene. ¿Cómo va a dar usted lo que no tiene? ¿Cómo va a dar usted enseñar a otras personas, hermanos? Usted mismo no se alimenta, no tiene que dar nada. Por eso es importante que los hermanos que vayan a servir este año tienen que ser cristianos que se congregan regularmente para que tengan ellos alimento en su vida espiritual y puedan alimentar a otros con la palabra de Dios. Y esa es la primera cosa que hacían estos creyentes, hermanos. Ellos perseveraban en la palabra de Dios. También, hermanos, perseveraban en el compañerismo cristiano. Regresamos a Hechos 2:42, si me acompañan. Hechos 2:42. Hechos 2:42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y también dice, en la comunión unos con otros. La palabra comunión en griego es la palabra koinonia, que significa tener todas las cosas en común y en unidad. Hermanos, la comunión cristiana es importante para un crecimiento sano, hermanos. Qué importante es la comunión. Dios nos ha llamado, hermanos, a que no seamos cristianos aislados, ¿verdad? A que no sea usted el llanero solitario, sino, hermanos, que se junte, que se congregue con otros cristianos y puedan tener momentos, hermanos, de compañerismo, de amistad, ¿verdad? Donde nos preocupamos, hermanos, por las necesidades de los unos por los otros. Mire ahí en Hechos 2:44, ahí nos habla más acerca de esto. Hechos 2:44 dice, todos los que habían creído estaban como juntos, ¿verdad? Juntos. Eso significa comunión, una común unidad, una común unión. Dice que estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Tenían en común todas las cosas. Hermanos, Dios nos ha llamado a una comunión entre nosotros como familia. Cuando usted se hace cristiano, usted viene a formar parte de la familia de Dios y viene a ser parte, hermanos, del cuerpo de Cristo. Hermanos, qué importante es que tengamos esa comunión entre nosotros, entre creyentes. Hermanos, mucha gente tal vez no se van a quedar por lo bonito que predicamos, se van a quedar muchas veces por la comunión que hay, porque nos procuramos los unos a los otros y la gente va a decir, oye, estos hermanos sí se procuran, esos hermanos sí se cuidan, esos hermanos sí ven por las necesidades de los demás. Dice la Biblia en Filipenses 2:4, si me acompaña, hermanos, Filipenses capítulo 2, versículo 4. Filipenses 2:4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos, esta es la comunión, cuando usted se preocupa por las necesidades de otros hermanos. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. A veces vivimos en un mundo tan egoísta, hermanos, donde cada quien se preocupa por sus propias cosas.
y no tiene tiempo de ver hacia las necesidades de los que están a sus lados. Hermanos, ¿qué necesidad usted ve en algunos hermanos? Hoy nos faltaron unos hermanos aquí, ¿verdad? Que siempre están. Es porque hay una necesidad. Que a veces podemos juzgarlo y decir, ay, ¿por qué no vienen? Ya saben, ya conocen qué necesidad. Tal vez una necesidad económica, tal vez una necesidad de ánimo, de aliento. Y hermanos, ¿quiénes deben de procurar eso? Nosotros, hermanos, como parte del cuerpo de Cristo, hermanos, alentar a los hermanos. Dice la palabra exhortándonos unos a otros, exhortarnos, hermanos, es animarnos, decir, hermano, no te quedes. ¿Qué necesitas? ¿Puedo orar por ti? Y hermanos, debemos de procurarnos, hermanos, unos a otros, tener esa comunión, tener ese compañerismo entre cristianos, hermanos. A veces la gente, le digo, no se va a quedar tal vez por lo bonito de la predicación, se va a quedar, hermanos, porque tenemos ese amor los unos para con los otros. ¿Cuánto fue que la última vez que invitó a comer a alguien a su casa, hermano? Que invitó, hermano, te invito a comer, ¿verdad? A mí me invitaron ayer. Qué bonito se siente, ¿no? Cuando te invitan, ¿verdad? A compartir los alimentos, hermanos. Es algo sencillo que podemos hacer para tener comunión unos con otros. Dice que partían el pan en las casas, dice que comían con alegría y sencillez de corazón. La palabra sencillez, hermanos, significa estar liso, ¿verdad? Significa no ocultar nada. Tenemos que ser sencillos, hermanos, delante de los demás. Y, hermanos, la comunión es muy importante entre nosotros como creyentes, como familia que somos en Cristo. Pero también, hermanos, perseveraban también en la comunión con el Señor. Regresamos a Hechos 2:42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, también perseveraban en la comunión unos con otros, pero también dice en el partimiento del pan y en las oraciones. El partimiento del pan y las oraciones van juntos, ahí si se dan cuenta. Después hay una coma, dice en el partimiento del pan y las oraciones, esas dos cosas van juntas. Usted va a decir, ¿qué tiene que ver la comunión con Dios, el hecho de comer y el hecho de orar? Bueno, aquí el partimiento del pan se refiere a la cena del Señor. La cena del Señor. La cena del Señor, hermanos, es la comunión que tenemos con ¿quién? Con Cristo, ¿verdad? La comunión que tenemos con la sangre que fue derramada por nosotros y el pan que representa el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que fue entregado por nuestros pecados. Y es importante, hermanos, que celebremos la cena del Señor, hermanos, de manera constante. Nosotros tratamos de hacerlo cada 3 meses, hermanos, tenemos esa comunión y es parte de las ordenanzas que Cristo nos dejó en su palabra. Busque por favor Lucas capítulo 22, versículos 19 al 20. Lucas 22, 19 al 20. Y esperamos, hermanos, en estos domingos ya tener la cena del Señor. Lucas 22, 19 al 20. Ahí tenemos la ordenanza de practicar la cena del Señor. Mire, dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Dice, haced esto en memoria de mí. Ahí tenemos la ordenanza. Haced esto. Ahí está el mandamiento que el Señor nos dio, que lo tenemos que hacer en memoria de ¿quién? De Él, ¿verdad? Cuando usted, hermanos, está tomando la copa, ¿verdad? Del jugo de la uva que representa la sangre de Cristo, usted está recordando el sacrificio de Cristo en la cruz. Y dice en el 20, de igual manera después hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa, dice, del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y hermanos, este mandamiento tenemos del Señor, celebrar la cena del Señor. Tenemos estas dos ordenanzas. La primera es el bautismo, ¿verdad? Hermanos, si usted no se ha bautizado, aprovechando, ¿verdad? Proponga en su corazón, hermanos, obedecer al Señor este año. Sea obediente. Si usted no se ha bautizado, este año vamos a tener bautizos en cuanto se acabe el frío. Vamos a tener bautizos y normalmente los tenemos en el romerillar. Aprovechamos de que es un balneario, aprovechamos de tener un tiempo de compañerismo como creyentes
y compartir los alimentos y tener bautizos ahí. Hermanos, si usted quiere bautizarse, hermanos, este año, acérquese conmigo. El único requisito para bautizarse, ¿cuál es? Haber creído en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Es lo único que usted necesita hacer. Hermanos, después de la primera ordenanza sigue la segunda, que es tomar la cena del Señor. Miren lo que dice en 1 Corintios 11:26. El apóstol Pablo nos dice que cuando tomamos la cena del Señor estamos anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren, dice el apóstol Pablo: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, cuando tomamos la cena del Señor, discernimos el cuerpo de Cristo, pensamos en el sacrificio que hizo por nosotros y anunciamos, hermanos, su venida. Dijo el Señor: ya no voy a beber más esta copa ni tomar este pan hasta que lo bebamos y lo tomemos en el reino de Dios. Imagina qué mesota tan grande va a haber allá en el reino de Dios, donde van a estar todos, hermanos, de diferentes países, lenguas, naciones, hermanos, sentados a la mesa del Señor, hermanos, tomando esa cena con Él, hermanos, recordando el sacrificio que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Hermanos, estos creyentes hacían esto, hermanos, tenían esa comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo a través de tomar los alimentos, a través de tomar la cena del Señor. También, hermanos, dice a través del partimiento del pan, pero también dice a través de las oraciones. Hermanos, la oración es la otra manera en que nosotros podemos tener comunión con Cristo. Hermanos, la Biblia nos enseña que debemos de ser perseverantes en la oración. Miren, vamos a buscar Colosenses capítulo 4, versículo 2 y 3. Colosenses capítulo 4, versículo 2 y 3. Colosenses 4, 2 y 3. Mire, dice: perseverad en la oración, velando en ella, dice, con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, dice, por el cual también estoy preso. Dice que debemos de perseverar, hermanos, también en la oración. Hermanos, si usted quiere ser un cristiano fiel, que permanezca firme durante este año, usted tiene que orar. Y sabe, hermanos, los cultos menos concurridos en las iglesias son los de la oración. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no quiere que usted ore. El diablo no le interesa si usted lea la Biblia. Sí, es importante leer la Biblia, pero a él no le interesa mucho. Él conoce la Biblia más que usted y yo. Pero ¿sabe qué cosa va a poner tropiezo que usted haga este año? Es orar. Es orar. Y hermano, este año tenemos que regresar a las medias veladas de oración, ¿verdad? Tenemos que empezar con eso, orando al Señor, hermanos, poniendo nuestra vida en sus manos. Hermanos, si no oramos, hermanos, nuestra vida espiritual, seguramente no vamos a permanecer. Lo que sostiene al cristiano, hermanos, es estar de rodillas. Si usted quiere estar de pie espiritualmente, tiene que estar de rodillas delante de Dios este año. De lo contrario, hermanos, su vida espiritual tampoco va a crecer. Orar, hermanos, es lo más importante que debemos de hacer durante este año. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, hermanos. Y esas potestades son espirituales. Y tenemos que usar, dice, las armas espirituales poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Y cuáles son esas armas? La palabra de Dios y la oración. Si usted no usa la palabra de Dios, la oración, y yo le agregaría el ayuno, esas potestades no van a ser destruidas. ¿Se acuerda cuando estos discípulos llegaron con el Señor, que no pudieron sacar un demonio? ¿Qué le dijo el Señor? Este demonio no sale sino con ayuno y oración. Hermanos, hay demonios poderosos que no nos dejan avanzar, o que tienen atados a nuestros familiares en el pecado. ¿Cómo van a ser liberados, hermanos? A través de la oración. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Usted pensaría que el apóstol Pablo no necesitaba de la oración de la iglesia, y sí, dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo
3, 4, 3 dice, orando también al mismo tiempo, ¿por quién dice? Por nosotros. Hermanos, los líderes necesitan de la oración de sus iglesias. Ore, hermanos, por su pastor, por sus líderes, porque, hermanos, son los que son más atacados, ¿verdad? Ore por ellos, para que el Señor los mantenga firmes, hermanos. Porque si la persona que está al frente cae, la iglesia se desanima. Tenemos que orar, hermanos, por los que están en eminencia, dice la palabra de Dios, por nuestros gobernantes también. Hermanos, el apóstol Pablo dice, oren también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Hermanos, debo decirle que el Señor es el que abre la puerta de los corazones. No hay nadie más. Dice la palabra que cuando Él abre, ninguno cierra, y cuando Él cierra, ninguno abre. Hermanos, tenemos que orar para que el Señor nos abra puertas, que abra los corazones para que estén atentos a la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo que los va a convencer, hermanos, pero necesitamos de la oración para que esa palabra, esa semilla caiga, hermanos, en tierra fértil. Aunque dice la palabra que nunca vuelve vacío, ¿verdad? Sino que hará aquello para lo cual fue enviada. Pero, hermanos, tenemos que acompañarla ¿de qué? De la oración. Hermanos, si queremos crecer este año, tenemos que orar. Orar más que lo que oramos el año pasado. Pónganse en comunión con Dios. Ayunen, hermanos. ¿Y cuál fue el resultado, hermanos, de estas cosas? De perseverar en la palabra, de mantener la comunión entre creyentes, de permanecer en comunión con el Señor. El resultado, hermanos, que fue un testimonio poderoso. Miren, Hechos 2:43, regresamos. Hechos 2:43. Y dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hermanos, el resultado fue que sobrevino temor. No hablo temor de miedo, sino de respeto. La gente que no era creyente decía, ahí en esa iglesia están pasando cosas extraordinarias. Ahí en esa iglesia el poder de Dios se está manifestando. Ahí en esa iglesia hay gentes que están cambiando. Dice que vino ese respeto. Hermanos, ¿qué piensan los incrédulos acerca de usted? ¿Tienen respeto? ¿Están viendo en usted maravillas? ¿Están viendo en usted milagros que Dios está haciendo en su vida, en su corazón? Qué importante es eso, hermanos. Y dice en el 47, alabando a Dios, dice, y teniendo favor con todo el pueblo. Hermanos, los incrédulos pueden alabar a Dios y decir, hay un cambio en esas personas. Yo he visto que esa persona es diferente. Y pueden dar gracias a Dios porque Dios está haciendo algo. Yo sé que a veces invitamos a gente y a veces no quieren venir a escuchar la palabra, pero ellos, si nos conocen como éramos antes y nos ven ahora, ellos pueden distinguir el cambio que hay en nosotros. Porque dice la palabra que el que está en Cristo es nueva criatura. Ellos pueden ver, en el fondo lo saben. Y Dios los va a visitar, hermanos, en un determinado tiempo si nosotros nos mantenemos con nuestro testimonio bien delante de Dios. Y hermanos, y por último, el Señor permitía el crecimiento de su iglesia. En Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, ¿quién es el que añade a la iglesia? El Señor. Nosotros no podemos convertir a las personas. Nosotros no podemos convencerlas, pero el Señor sí puede convencerlas por medio de su Espíritu Santo, y Él es el que lo añade a usted, hermanos, a esta iglesia. Usted ha venido hoy aquí, no es usted, no somos nosotros, no es el que lo invitó. ¿Quién es? El Señor. ¿Sabe? La salvación es una obra que solo el Señor puede hacer. Nadie más puede hacer esa obra de salvación que el Señor. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Solo el Señor, hermanos, puede salvar las vidas. Nosotros no podemos hacerlo. Nosotros lo que tenemos que hacer es perseverar en la palabra, predique a tiempo y fuera de tiempo, persevere en la oración, persevere en la comunión,
persevera, hermanos, en atender las reuniones de la iglesia y el Señor se va a encargar de añadir a las personas. Hermanos, la iglesia, hermanos, es el hospital de Dios. Hermanos, pero si una iglesia, hermanos, no tiene en consideración la palabra, no tiene respeto por la palabra, una iglesia no se procuran unos a otros, andan en pleitos, ¿verdad? Andan ahí en odios, en resentimientos, no hay esa ayuda mutua, no hay ese amor entre hermanos. Hermanos, ¿por qué Dios va a agregar personas a esa iglesia? A veces, hermanos, nosotros quisiéramos que personas que vienen a la iglesia vinieran sanas completamente. Y en lugar a veces esas iglesias de recibir a esas personas que llegan enfermas por el pecado, los critican. Ah, mírese cómo viene tatuado, mírese cómo viene con el pelo rojo, mírese cómo viene vestido. Hermanos, la iglesia, el hospital de Dios, ¿a poco usted no se acuerda cómo llegó a la iglesia? ¿Verdad? Hermano, con el pelo largo. ¿Cómo llegamos a la iglesia? Hermano, la iglesia del Señor dijo: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, en la iglesia llegan los que están enfermos del pecado. Y nosotros, hermanos, los que ya tenemos más tiempo, somos los que estamos aquí para cuidar de esos enfermos que llegan. No para juzgarlos, no para criticarlos, para recibirlos, para amarlos, así como vienen. Y el Señor, hermanos, va a obrar en ellos. Hermanos, tenemos que ser una iglesia que ame a los perdidos. No que los juzgue. Ellos ya están juzgados. Ellos ya están condenados por el pecado. Tenemos que amarlos, tenemos que recibirlos con los brazos de Cristo, con el corazón de Cristo, hermanos. La Biblia dice, cuando vio a las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas. Hermanos, cuando viene una persona perdida, ¿qué siente usted por esa persona? ¿Siente compasión? Hermanos, una iglesia que no ora, que no tiene una comunión íntima con el Señor, que no ama a los perdidos, difícilmente el Señor va a añadir personas ahí. Si usted y yo queremos que esta iglesia crezca, hermanos, tenemos que tener estas condiciones para que el Señor traiga mucho crecimiento a esta iglesia. ¿Cuántos quieren, hermanos, que esta iglesia crezca? Amén. El Señor quiere también que esta iglesia crezca. Qué bonito tener ese problema, ¿verdad? Cuando ya no cabemos, que hay que comprar más sillas. Son de los problemas que queremos tener este año. Tenemos que comprar más mesas porque en los eventos ya no cabemos, ¿verdad? En las mesas. Pero hermanos, hay mucho espacio aquí todavía. También hay espacio ahí arriba, ahí podemos poner una tele, ¿verdad? Y poner ahí la predicación. Hermanos, ¿cuánta gente necesita ser salvada en Querétaro? Somos cerca de 3 millones. ¿Cuánta gente necesita ser salvada en Querétaro? ¿Cuánta gente, hermanos, va camino al infierno en este momento en Querétaro? Y hermanos, ¿qué está haciendo su iglesia para salvar a los perdidos? Jesucristo ya hizo lo que tenía que hacer. Él entregó su vida por amor a nosotros. Él entregó su vida hasta la muerte, ¿verdad? Derramó su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora nos dejó una tarea que dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Sí, aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, ¿cómo estamos con ese mandamiento que nos dejó el Señor? La voluntad del Señor es que ninguno se pierda. Hermanos, ¿tiene usted ese corazón? El Señor no quiere que ninguno se pierda, ninguno de sus familiares, ninguno de sus amigos. Hermanos, el testimonio que comentaba nuestra hermana, ¿verdad? Que se le habló a su amigo en estos días y al siguiente día, ¿verdad? Falleció. Qué tremendo, hermanos, si no se le hubiera hablado a esa persona, estaría en el infierno ahorita. Porque déjenme decirle que solo hay 2 lugares, el cielo y el infierno. Y al cielo se va solo a través de Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, ni nadie puede ir a Dios, si no es a través del sacrificio de Jesucristo. Porque es el único que ha muerto por sus pecados. Nadie más lo ha hecho, ningún sacerdote, ningún pastor, nadie lo ha hecho. Solo Jesús. Si usted pone su fe totalmente en Él, como su Señor y Salvador, usted puede ser salvo. Pasar de muerte a vida, pasar de ir al infierno a la vida eterna hoy. Solo a través de Jesús, de la fe en Él.
Y esa es la voluntad de Dios. Dice el Señor, que todo lo que viene a mí, dice, no se pierda, sino que yo lo resucite, dice, en el día postrero. Usted viene hoy a Jesús, usted puede estar seguro que va a estar con Él, por la promesa que Él ha hecho. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias porque cada día, Señor, tú nos enseñas y nos desafías a perseverar. Porque la vida cristiana no es de un momento, no es de un momento de que estamos contentos, no es de un momento de que no nos falta nada, no es de un momento en que todas las cosas parecen bien. La vida cristiana es de perseverar a pesar de las circunstancias, es mantenerse firme, es mantenerse constante, caminando, tomado de la mano del Señor, hasta que lleguemos a esa meta, que es estar delante de ti, Señor. Padre Santo, si hay desánimo en el corazón de un hermano, yo te pido, Señor, que en esta hora tu Espíritu Santo, Señor, pueda traer ánimo, Señor, a ese corazón, pueda llenarle con su presencia. Se ha perdido el gozo por el pecado, porque el pecado nos quita el gozo de la salvación. Hoy tú puedes traerle ese gozo, porque dice la palabra que el Espíritu de Dios es espíritu de gozo, de amor, de paciencia, de dignidad. Señor, que ese Espíritu precioso pueda obrar hoy en los corazones y traernos el gozo, sabiendo que tenemos perdón de nuestros pecados a través de la sangre de Cristo, que hoy nos limpia de todo pecado. En el nombre de Jesús podemos estar limpios hoy, salir limpios hoy y tener ese gozo en nuestro corazón, sabiendo que nuestros pecados han sido sepultados en lo profundo de la mar y que el Señor no se acuerda más de nuestras rebeliones y nuestros pecados. Y tenemos ese gozo que dice la palabra en Romanos 8:1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermano, hermana, usted no tiene por qué sentirse condenado el día de hoy. No hay ninguna condenación si usted está hoy en Cristo Jesús. Solo tiene que perseverar en Él, regresar a Él, pedirle perdón en su corazón, decirle: Señor, tómame de tu mano en este año. No quiero fallarte, Señor. Quiero estar contigo, Señor, este año. No quiero separarme, Señor, de tu mano poderosa, Señor. Quiero, Señor, que como un padre toma de la mano a su hijo, tú me tomes este año, Señor. Y sé que si tú estás conmigo, Señor, no importa lo que venga, Señor, sé que voy a vencer, Señor. Sé que nada, Señor, me va a apartar de tus caminos. Tómame de tu mano, Señor, en este año. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y hermano, también usted, si nos visita por primera ocasión, el único que puede salvarle es Jesús. Dice la palabra: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La salvación solo viene a través de poner su fe en Jesús. Y el Señor dice en su palabra: venid a mí, dice, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venga al Señor Jesús hoy, entréguele su corazón y dígale: Señor, yo creo en ti. Limpia mi corazón, Señor, perdona mis pecados, dame la salvación, Señor, que mi alma necesita, Padre Celestial. ¿Quiere usted el día de hoy permitir que Jesucristo habite por la fe en su corazón? Yo le invito a que levante su mano ahí. Yo voy a hacer solo una oración por usted. ¿Habrá alguien que quiere que Jesús entre en su corazón como su Señor y Salvador? Y yo voy a hacer una oración. Estamos delante del Señor. Amén. Gracias a Dios. Alguien más que dice: Señor, yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador el día de hoy. Gracias a Dios. Hermano, ¿os gusta pasar al frente? Voy a hacer una oración por usted. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te pido, Señor, que me limpies con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor, por salvar y darme la vida eterna. En el nombre de Dios. Amén. Te damos gracias, Señor, por
esta alma, Señor, que hoy ha sido salvada por tu palabra, Señor. Solo tú eres el único, Señor, que cambia las vidas, que cambia los corazones. Y Padre, te entregamos la vida hoy de nuestro hermano, Señor. Por la fe, Señor, en ti, Señor, Él es salvo hoy. Va hacia el cielo, Señor. Gracias, Padre. Te damos a ti, Señor, toda la honra y la gloria. En el nombre de Jesús.